Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y continúa adulterando. ¿No es lo que dice? Perdón. Bueno, creo que se acomodaron rápido en este día. Así que vamos a dar inicio. Estamos en la serie La Ley y la Gracia, enseñanza número 6, la ley y la gracia. Puede ir abriendo conmigo, por favor, su Biblia en el libro a los Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 5. Hemos estado recibiendo esta enseñanza tan importante para nuestra vida, ¿verdad? Hemos estado mirando que el cristiano, ¿verdad?, no tiene que vivir bajo la ley de Moisés, ¿verdad?, para recibir lo que es salvación, lo que es la salvación. No tiene que vivir guardando esas 613 ordenanzas, mandamientos o leyes, ¿verdad?, que el pueblo judío guardaba, o aún intentan guardar algunos de ellos hasta el día de hoy, para recibir salvación, sino que en Cristo nosotros tenemos lo que es libertad, ¿verdad?, de aquella condenación y de aquella imposición. Pero vamos a continuar, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, vamos a leer bastante el día de hoy, así que necesitamos, ¿verdad?, avanzar, iniciar con esta lectura. Gálatas capítulo 5, versículo 1, ¿ya está por ahí listo? Amén. Gálatas 5, 1. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahí estuvimos mirando, ¿verdad? Hemos estado mirando estas escrituras, y aquí el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia en Galacia. ¿Por qué? Porque les estaban exigiendo los judaizantes que el cristiano tenía que guardar la ley. Tenía que guardar la ley y tenía que circuncidarse. Y el apóstol Pablo le está diciendo: de nada os aprovechará Cristo. De nada les va a aprovechar si se circuncidan. Y otra vez dice el versículo 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Amén. Está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Ahí sí miramos uno de esos versículos que en vez lo dejan a uno medio titubeando y dice: bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? De la gracia habéis caído, ¿verdad? Si había una gracia de parte de Dios, algo que nos iba Él otorgado, lo que es la salvación, y ahora de repente dice: de la gracia habéis caído. Y ahorita vamos a entrar para allá, pero vamos mirando aquí que dice que de la gracia habéis caído. Dice el versículo 5: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Amén. Por esa esperanza es que por esa fe es que tenemos esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. No puede decir uno: yo no me he circuncidado, yo sí soy salvo. No, él dice: no importa si no te has circuncidado, y no importa si ya te circuncidaste. Si no tienes fe en Cristo, no tienes la gracia. Amén. La gracia de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Sigamos, sigue diciendo, versículo 7: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura lueda toda la masa. Amén. Un poco de levadura lueda toda la masa. Yo confío, respeto de vosotros el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso,
se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Eso lo estuvimos mirando la semana pasada. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. A libertad fue llamado. Y luego dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Entonces, en el nuevo pacto, ¿verdad?, que el Cristo ha hecho, en el nuevo pacto por la gracia, el Espíritu Santo es el que está obrando en la vida de los creyentes. Amén. Él es el que está obrando, el que está dirigiendo, el que está enseñando. Y miramos aquí que dice, ¿verdad?, que nosotros, dice, así que vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. A libertad. Hay una libertad en Cristo, ¿verdad? Hay una libertad donde ya la persona realmente siente esa libertad, que ya no está siendo exigido, que si no lo haces, ¿verdad?, hay condenación, o que ya por causa del pecado, ahora en Cristo esa condenación por causa del pecado, a uno queda libre en Cristo. Pero mire lo que dice allí en el versículo 13. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Amén. Eso es lo que vamos a estar enfocándonos el día de hoy, porque tristemente, ¿verdad?, por causa de la libertad, tanta libertad, y gracias al Señor por esa libertad que nos ha dado, muchos en veces se van a otro extremo, ¿verdad? Hay unos que quizás usted ha escuchado, ay no, esa iglesia es una iglesia legalista. Ah, no, esa iglesia es una iglesia libertanija, ¿verdad? Libertad, donde hay mucha libertad, puro libertinaje. Entonces se va uno para un extremo y se van otros para otro extremo. Y de eso vamos a estar mirando, porque usted se va a dar cuenta que ese es el dilema en el cual se encuentra aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, de una gran lucha y de un gran problema que existe en la iglesia. No solamente que existió, sino un problema que continúa existiendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque cuando, le dicen a alguien, hay libertad en Cristo, el que es abusadillo, el que le gusta, el que anda buscando nomás que le den rienda suelta, ahí se va a dar cuenta que nomás anda buscando rienda suelta, que en otras palabras, que le anden diciendo, es que ya no estás bajo la ley de Moisés, ya no tienes que guardar los 613 mandamientos y ordenanzas, y de repente se desenfrenan. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo que vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. De eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy, ¿verdad? Que la libertad que tenemos en Cristo no es para que le demos rienda suelta a nuestra carne. No es para hacer todo lo que queremos y deseamos y todo lo que se nos antoja y hacer las cosas como pensamos nosotros, sino, ¿verdad? Si usted recuerda, estuvimos mirando que hay una ley, la ley de Cristo, y la vamos a ir mirando el día de hoy para nosotros tener el concepto, el entendimiento claro de lo que es la libertad en Cristo, ¿verdad? La libertad de esas 613 leyes mosaicas que no podía guardar el hombre para la salvación. Así que la persona, ¿verdad?, que vive siendo guiada por el Espíritu Santo, se evalúa a sí mismo para ver si sus acciones y sus obras van de acuerdo al Evangelio de Cristo. Por eso aquí continuamos leyendo en el versículo 16. Después de aquí, ¿verdad?, que está diciendo el apóstol Pablo que solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, llega aquí al versículo 16, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Andad en el Espíritu, ¿verdad? A libertad fuimos llamados, que nosotros dice, pero andar en el Espíritu y no en la carne.
no satisfagáis los deseos de la carne, dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mira, ahí está la lucha, una lucha interna que tiene todo creyente. Todo creyente tiene esta lucha. ¿Me dejo guiar por el espíritu o me dejo guiar por mi carne? ¿Verdad? Los dos se oponen entre sí y es una lucha interna que todo creyente tiene. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el espíritu, ¿qué dice ahí? Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Amén. Si estamos siendo guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Y cuando una persona, ¿verdad?, está siendo guiada por el Espíritu Santo, esa persona va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas de las veces, ¿verdad?, la pregunta es, bueno, ¿por qué es que somos buenos ciudadanos? ¿Alguien se considera un buen ciudadano? ¿No? ¿Es un buen ciudadano porque la ley se lo demanda y se lo exige? ¿Por eso no roba? Cuando va a la Walmart, ¿por qué no roba? Porque hay una ley que dice que los shoplifters, ¿cómo se llaman? Los rateros. Porque hay una ley que dice que los shoplifters van a ser encarcelados y multados. Por eso no robamos cuando vamos a la Walmart. Si usted va a la Walmart y no roba porque está ese anuncio, usted está bajo la ley. Para que lo entienda. Si usted no anda matando a la gente, nomás porque la ley dice que si usted mata a alguien le van a dar la pena de muerte, entonces usted está bajo la ley. Pero el que es guiado por el Espíritu, porque es guiado por el Espíritu, está siendo guiado a la verdad y a la justicia, y usted va a la tienda y no quiere robar, porque dentro de usted está el Espíritu de Dios, haya ley o no haya ley. Por eso no va a robar. El que está siendo guiado por el Espíritu Santo no va a querer matar, no va a querer golpear, no va a querer hacer ningún mal, y no necesita que haya una ley que le diga que no mate. No necesita una ley. Pero el asesino, el que quiere hacer mal, se tiene que morder la lengua porque la ley se lo exige. Y eso es lo que está ahí implicando, que el que está siendo guiado por el Espíritu Santo no está bajo ley. Simple y sencillamente dentro de él el carácter, el amor, ¿verdad?, la misericordia, el bien de Dios ya está allí. No necesita ley, no está bajo la ley. Pero el que quiere hacer el mal, la ley está encima de él y lo está oprimiendo, le está poniendo presión allí y no le permite, ¿verdad? No se siente libre de hacer sus maldades por causa de la ley. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque el Espíritu Santo, hermano, cuando venimos ahora en lo que es el nuevo pacto de Cristo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que está grabando la palabra de Dios, ¿verdad? Las leyes y los mandamientos los está escribiendo aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora dentro de nosotros hay un deseo de hacer el bien. Ya no hay un deseo de hacer el mal, ¿verdad? Que aún sigue esa lucha, porque miramos aquí que dice que está la lucha de la carne contra el espíritu. Y de repente usted se va a enojar por ahí con alguien y le va a querer apretar el pescuezo. ¿Se ha sentido usted así de repente? Que se enoja. Pero el Espíritu Santo lo tranquiliza,
para que no haga lo que usted quiere. Amén. Sí. He escuchado un chiste, ¿verdad? Que dicen que el papá le dijo, bueno, el esposo le dijo a su esposa: ahorita vengo, voy por un galón de leche. Y nunca regresó a casa. Se fue, abandonó la casa, nomás le dijo que iba al mandado y nunca regresó. Se fue, abandonó el hogar. Ya estaba cansado del hogar. Quizás algunos por aquí de repente han dicho, han querido ir por un galón de leche y nunca regresar a casa. Pero si no abandona la casa, ¿es por qué? No va a decir porque no tengo más a dónde irme. Es por Cristo, amén. Es por el Espíritu Santo que le dice: no está bien. ¿Cómo vas tú a hacer eso? ¿Cómo vas a abandonar a tus hijos? ¿Cómo vas a abandonar a tu esposa? ¿Dónde está la promesa? ¿Verdad? ¿Dónde está esa santidad? ¿Dónde está esa fidelidad? ¿Dónde está esa lealtad? Y el Espíritu Santo está allí y no necesita ley, porque el Espíritu Santo lo está guiando a toda verdad y a toda justicia. Así que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que nos va guiando. Pero aquí mismo, ¿verdad?, dice en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y luego dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí está hablando, recuerde que esto está hablando a la iglesia de Galacia, le está hablando a los creyentes, porque el apóstol Pablo tiene una lucha, una contienda, algo de lo cual él tiene que estar siempre peleando en contra. Una era lo que eran los judaizantes, que querían llevar a los cristianos a judaizar, a guardar la ley, que se tenían que circuncidar y guardar la ley, si no, no había salvación. Pero también había otro dilema, que había otras personas dentro de la iglesia, otros creyentes que decían: estamos en libertad y ahora podemos vivir como nosotros queremos. Cuando una persona lee nomás así por encimita el libro de los Gálatas, sin entender todo lo que viene el apóstol Pablo teniendo que luchar, lo agarra y lo malentiende, porque no entiende por qué el apóstol Pablo está diciendo estas cosas. No sé si a usted le ha tocado llegar de repente a mirar, le dicen sus hijos o alguien: mira una película, y va y se sienta, y llegó a la mitad de la película y dice: ¿y por qué está haciendo esto? ¿Y por qué está haciendo lo otro? ¿Y por qué? Porque ya se perdió la mitad de la película. Usted no sabe por qué están haciendo lo que están haciendo. Y el libro de los Gálatas así es. ¿Por qué es que ahora el apóstol Pablo, verdad, cuando está hablando, si usted mira el principio del libro de los Gálatas, ¿por qué es que el apóstol Pablo está hablando de que no debemos de nosotros de circuncidarnos, porque si no la ley, porque si no Cristo de nada nos aprovechará, de la gracia habéis caído? Y ahora está hablando también de aquellos que quieren usar la libertad como ocasión para la carne. Habían dos problemas muy grandes: unos a un extremo legalista y otros a un extremo de libertinaje. Y el apóstol Pablo aquí está teniendo que clarificarle también a los cristianos que no abusen, que no utilicen la libertad que Cristo les ha dado para cometer estas cosas. Por eso es que aquí dice: andad, en el versículo 16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque fuimos llamados a libertad. Por eso dice tantas escrituras, ¿verdad?, que podemos encontrar, ¿verdad?, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Muchas cosas no son lícitas, pero no muchas cosas significa que las tenemos que hacer. Por eso dice, ¿verdad?, que hay una lucha
entre la carne y el espíritu, y había un problema dentro de la iglesia, y hasta el día de hoy. Creo que más grande es el peligro de la carne que el peligro de los judaizantes, si somos sinceros, ¿verdad? No escuchamos muchos judaizantes allí: hermano, circuncídese. Está loco, circuncídese usted, ¿verdad? Ese no creo que sea un problema tan grande el día de hoy. Por ahí se escucha, ¿verdad? Sí se escucha que hay judaizantes, ¿verdad? Se escucha que hay que guardar el sábado, no comer carne de puerco, no comer. Y hay aquellas cosas, ¿verdad? Pero creo que uno de los problemas aún más grandes es la carne, donde el cristiano ya no se deja guiar por el espíritu, sino que se deja guiar por la carne, vive de acuerdo a la carne. Y aquí es por eso que encontramos podemos decir, esta advertencia y esta amenaza, ¿verdad? Por eso la amenaza, fíjese cómo dice ahí en el versículo 21. Dice allí en el versículo 21: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces me dirá: bueno, espéreme, ya me confundió, ¿es por gracia o no es por gracia? ¿Alguien se había preguntado ya eso? ¿Es por gracia o no es por gracia? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí que no le entiendo? Lo que sucede, ¿verdad?, es que la salvación no es por guardar la ley. Amén. Eso está establecido. El apóstol Pablo lo dejó bien en claro. La palabra quedó bien en claro. La salvación no es por guardar la ley, pero el que recibe salvación tiene que vivir bajo las reglas de Dios. Y ahorita lo vamos a mirar. Por eso es que usted encuentra estas cosas. No es una contradicción del apóstol Pablo, pero él está diciendo: oyes, si tú vas a experimentar el favor, la misericordia y la gracia de Dios, algo que no te merecías, Dios está esperando que tú manifiestes una vida de arrepentimiento. Porque Él no nomás vino a salvarnos del infierno, Él vino a salvarnos del pecado. Amén. Él vino a salvarnos del pecado, y ahorita lo vamos a mirar, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita con nuestras escrituras, ¿verdad? Él nos vino a salvar de las malas obras, Él nos vino a salvar del pecado, Él nos vino a salvar de las garras del enemigo, de todo aquello, de aquellas tinieblas de maldad donde estábamos cautivos. De allí nos vino a salvar también, no solamente del infierno. Así que vamos allí, ¿verdad? A Romanos, vamos a ir rápidamente al libro de Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1, ¿ya lo tiene ahí? Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Si Él murió por nosotros y Él nos ha dado una vida nueva, nos ha dado perdón de nuestros pecados, Él está esperando que usted y yo tengamos una vida nueva. Una vida nueva, ¿verdad? Él ha establecido cómo debe de vivir el cristiano. Por eso allí en el versículo 11, miren que ahí en el versículo 11, dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo aborrezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ahora en la gracia de Dios, hermano, recuerde que antes, lo que era en el antiguo pacto, solamente un pequeño grupo de personas elegidas recibía el Espíritu Santo, en lo que era el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, todo aquel que a Él le recibe, todo aquel que en Él cree, recibe ahora el Espíritu Santo. Y ahora por la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la capacidad y el poder de decirle no al pecado. Porque ahora dentro de nosotros existe el Espíritu Santo de Dios. Y como Él es santo, Él es el que nos hace rechazar la inmundicia y el pecado. Por eso es que ahora, hermano, antes nos deleitábamos en el pecado. ¿Alguien dice amén? Porque el pecado era deleitoso. Es lo que dice Hebreos. Sí. El pecado es deleitoso. Si no fuera deleitoso, nadie pecara. Pero el pecado es deleitoso. Por eso es que la gente se deleita ya. Pero ahora que estamos en Cristo y que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos está dirigiendo y gobernando, ahora hay cierto rechazo hacia el pecado. Por eso es que ahora ya no nos llevamos muy bien, ¿verdad? Con aquellas personas que están hablando palabras groseras de doble sentido, sino yo no tengo que estar escuchando esto. Pero antes éramos nosotros los groseros. Amén. Éramos los groseros, los perversos, los maldicientes, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos, no es de que nos sintamos tan santos, sino que nos sentimos incómodos. Porque dijimos, yo no tengo por qué estar escuchando esto, yo no tengo por qué estar mirando esto. Amén. Ahora ciertas cosas en la televisión o en los videos de repente le quitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto me está contaminando. Esto me está ensuciando, esto es algo desagradable. Y comenzamos, ¿verdad? Pero no es algo que producimos nosotros por nuestra naturaleza, es algo que produce el Espíritu Santo que mora aquí. Amén. Por eso es que dice, ¿verdad? Que en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya no va a poder tener control sobre nosotros. Antes, hermano, era difícil dejar el pecado. Amén. Era difícil. Habían cosas que no podíamos soltar, cosas que no podíamos dejar, ¿verdad? Y se enseñoreaba, nos dominaba y nos gobernaba el pecado. Pero ahora, ¿verdad? Ya no tiene ese control y ese poder sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15 continúa diciendo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. Amén. El apóstol Pablo, hermano, está dejando bien en claro que ahora que hemos recibido la gracia, la misericordia, el perdón y la salvación, no es que a libertad fuiste llamado, dale rienda suelta a tu carne. Puedes vivir como tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras. No, dice, no demos ocasión a la carne. Nos vino a salvar Cristo de la condenación del infierno, pero también de las garras del enemigo y del pecado. Por eso dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahí lo está diciendo, ¿verdad? Si nosotros nos sometemos al pecado, nos va a llevar a la muerte. Nos va a llevar a la muerte el pecado. La libertad en Cristo no significa que estamos libres para pecar. Amén. No significa que tenemos libertad para pecar o libertad para ser desobedientes o libertad para ser mundanos, ¿verdad? Hay personas que piensan, ¿verdad?, que pueden continuar viviendo en su viejo estilo de vivir, y tristemente lo escuchamos el día de hoy. Escuchamos muchas personas. Hay personas que aún se continúan llamando cristianos, viviendo en adulterio, en la fornicación. Me recuerdo que uno de los jóvenes, ¿verdad?, me vino espantado una vez y me dijo, pastor, vengo bien confundido, me confundió una maestra. ¿Y lo que pasó?
Es que esta maestra me dijo que ella era lesbiana y que era cristiana. Y le dije, no tienes por qué escuchar lo que esta gente te dice, porque la gente, hermano, déjame le digo, el diablo es astuto. Es astuto. Y utiliza muchas escrituras, y es lo que vamos a estar mirando en esta noche. Cómo es que de repente hay personas, y hemos escuchado de personas, de iglesias, de pastores que aún hasta el día de hoy continúan no solamente enseñando, sino predicando que puedes continuar viviendo tu estilo de vida de pecado, en una vida pecaminosa, y aún serás salvo. No es una contradicción a lo que hemos enseñado, porque sabemos que no somos perfectos y sabemos que no seremos perfectos. Pero una cosa es practicar el pecado y otra cosa es practicar la justicia. Sí. Y usted y yo estamos practicando la justicia. No estamos practicando el pecado. Practicamos la justicia, pero quizás de repente no vamos a llegar al blanco y vamos a errar. Pero continuamos nosotros esforzándonos para agradar y seguir a Cristo. En el versículo 22 de aquí del mismo Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice allí? La santificación. Mire, ahora tenemos por fruto la santificación. Ahora que somos libres de la ley, ahora que somos libres del pecado, ahora que somos libres de aquellas ataduras que no podíamos dejar, ahora tenemos como fruto la santificación, que es ser santos porque Él es santo, y lo que es la regeneración, donde la persona, el creyente, se va regenerando, ¿verdad? Se va transformando y va llegando y creciendo en esa madurez espiritual. Somos libres, pero no para hacer lo malo. Allí en Primera de Pedro, vaya conmigo rápidamente. Bueno, Gálatas 5:13, si tiene allí Gálatas, y luego nos vamos a Pedro. Gálatas 5:13, que es donde iniciamos allí. Si usted lo mire rápidamente para refrescar su memoria. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahora sí brinques ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Tenemos la libertad en Cristo, pero no como pretexto de andar haciendo lo malo, ¿verdad? Que muchas personas lo utilizan como pretexto y después dicen: bueno, ¿y por qué me juzgas tú a mí si yo soy libre? No tengo que guardar la ley, no tengo que hacer esto, ¿verdad? Y la gente ha tomado las escrituras fuera de contexto, sin saber o sin entender o sin querer entender que ahora que estamos en Cristo, el Señor también requiere la santificación en nosotros. Amén. La santificación. Que el Señor nos da la libertad y la gracia no significa que nos está dando derecho para continuar pecando, o que está aprobando en cierta forma un estilo de vida pecaminoso, ¿verdad? No que el Señor nos ha dado la gracia, ahora significa que Él aprueba todo lo que el hombre quiere hacer. Allí en Juan capítulo 8, vaya conmigo a Juan capítulo 8. Miramos uno de estos ejemplos de cómo el Señor Jesucristo está aplicando lo que es la gracia que Él ofrece. Juan capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 3.
Juan capítulo 8, versículo 3. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, ¿qué dice? Sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahí está la ley de Moisés, ¿verdad? Si usted la busca, la va a encontrar allí en Levítico, donde habla y que dice que el hombre que fuera encontrado en adulterio y la mujer que fuera encontrada en adulterio, ambos serán apedreados a muerte. Esa era la ley de Moisés. Y ahora se le traen a Jesús esta mujer que fue encontrada en adulterio. Y siempre hay preguntas, ¿verdad? ¿Dónde está el hombre? Porque dice que fue encontrada la mujer en adulterio. Quiere decir que si estaba en adulterio, estaba ahí el hombre. Pero yo creo que era uno de los fariseos. Ay, nuestro hermano el fariseo está bueno, la mujer esa nos cae mal, vamos a llevarla a que la apedreen, pero tú hazte para allá, ahí te mochas. Ahí después ahí después tú nos echas la pala, como dicen por ahí, tú nos rescatas en el futuro, ¿verdad? Pero miramos que le traen a esta mujer a Jesús y le dicen: la ley que nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices tú, Jesús? Mas esto decían, dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que esté libre de pecado, dispare, mátela, sea el primero el que esté libre de pecado. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Desde los más viejos hasta los más jóvenes los acusó su conciencia. ¿Quién sabe qué andarían haciendo? Pero algo les acusó su conciencia. El Señor le dijo: ok, está bien. ¿Quieres quitarle la vida a esta persona? Hazlo. Pero hágalo el que está libre de pecado. Y yo creo que se evaluaron por ese rapidito segundo y dijeron: no, pues yo no. Tiró la piedra. Y luego el otro: no, pues yo tampoco. Quién sabe si me habrán visto por ahí, no me vayan a apedrear ahorita también a mí. Mejor aquí dejo mi piedra. Y la verdad es que todos hemos pecado. Amén. Todos, desde el más viejo hasta el más joven. ¿Qué es lo que ha hecho usted? Yo no sé, pero algo hizo, y quizás por vergüenza no lo decimos. Amén. Por vergüenza no decimos, lo único que hacemos es: bueno, ya mejor ahí dejo mi piedra, ya no voy a andar tirándole piedras a la gente, ya mejor aquí me tranquilizo, me calmo y me voy para mi casa, porque quizás si me encuentran a mí también me van a querer matar y me van a apedrear. Así que se fueron todos y quedó Jesús solo con la mujer. Amén. Y dice allí en el versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y continúa adulterando. ¿No es lo que dice? Perdón. Vete, ¿y qué dice? Y no peques más.
Hermano, ¿qué es lo que estamos mirando allí? La gracia del Señor siendo extendida a un pecador, a nosotros. Amén. La gracia del Señor extendiéndose a cada uno de nosotros pecadores, y el Señor nos dice: yo te doy gracia. Te mereces la muerte, te mereces el infierno, te mereces morir por tu pecado, porque has ofendido a Dios, porque has quebrantado la ley de Dios, has quebrantado los mandamientos, las ordenanzas, y está establecido que el pecador tiene que morir. Pero yo te doy mi gracia, yo te doy mi perdón, yo te doy vida, pero vete y no peques más. Allí miramos la gracia. Amén. Allí vemos la gracia. El Señor está diciendo: yo te voy a perdonar, yo te voy a dar perdón, yo te voy a dar una nueva vida, pero no continúes en lo que estabas haciendo antes. Tu vida tiene que cambiar, tiene que haber vida nueva. Y allí es, hermano, porque el apóstol Pablo, él está diciendo a la iglesia en Galacia y nos dice a nosotros: oyes, tienes libertad, vete, pero no peques más. Amén. Vete, tienes la libertad. Yo ya te estoy extendiendo mi gracia y mi misericordia. Ahora no, la escritura no dice, ¿verdad? Bueno, podemos decir que sí dice ahí, pero ¿qué si la mujer se hubiera ido y de repente la hubieran pescado otra vez en adulterio? ¿Qué hubiera pasado? Oye, ya te di oportunidad y tú todavía sigues igual. Porque es lo que dice en el libro de los Gálatas: hermanos, ya se lo he dicho antes y los vuelvo a amonestar, que los que practican tales cosas, ¿no qué? No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios a los que ya experimentaron la gracia, la misericordia del Señor? Porque no les está aprovechando la gracia que Dios les ha mostrado. Oiga, le muestra amor, misericordia, el reino eterno, algo que no nos merecemos. Lo que sí nos merecíamos era el infierno. Amén. El castigo sí nos lo merecíamos. Y el Señor dijo: que ¿sabes qué? Yo voy a morir por ti, yo voy a pagar por tu pecado, y por gracia ya no tienes tú que guardar esta ley para ser salvo. Simplemente cree en mí y te voy a dar salvación. Esa es gracia. Pero vete y no peques más. Cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de caminar, y vas a experimentar, ¿verdad?, lo que es el bien de Dios. Y por eso es que vemos, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de la gracia, también establece ciertos requisitos, cierta vida que se espera que el creyente viva. Amén. Hay ciertas cosas que el Señor demanda y exige de nosotros que hemos experimentado la gracia del Señor, que hemos experimentado, no para que continuemos. Ay, como dijo alguien por ahí: ay, de la que me libré, ya mero me mataban, ay, por poquito, y tenía un accidente. Ahora se acuerda que andaba ahí de borracho, ¿se acuerda? Los ex borrachos, ex drogadictos. Ay, por poquito, y no, hombre, de la que me dio, mira cómo quedó el carro hecho garras, y por poquito y me moría. Y a la siguiente semana igual de borracho, como que mirando a ver si ahora sí le tocaba. No aprendía, no cambiaba, sino que continuaba, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han salido de los hospitales? Ay, oye, una sobredosis, ya mero me moría. No, miré el chanclas, ya me andaba muriendo. Y sale del hospital y se le pasa el miedo, y a los poquitos días anda otra vez haciendo sus vicios. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. Aquí nos muestra el Señor su gracia, su amor, su misericordia, y nos da una nueva vida. Y nos dice: vete y no peques más. ¿Sí se da cuenta la palabra no peques más? No le dice: pues vete y solamente vive la vida como tú creas que es mejor. Vete y vive la vida como tu corazón te lo guíe, o vete y vive de acuerdo a lo que la sociedad diga. Le dice: no, vete y no peques más. En otras palabras, la palabra pecar solamente se utiliza cuando se habla a referencia a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? El pecar. Si Dios establece algo y dice no peques,
es que eso es una ofensa en contra de Dios. Y le está diciendo, vete y no ofendas a Dios. Vete y no andes quebrantando lo que Dios ha establecido para ti como vivir, ¿verdad? No es que va a ser salvo si guarda esas cosas, sino que ahora que Dios ha mostrado gracia, intenta de vivir sin ofender al Señor. Esfuérzate en vivir de acuerdo al Señor. Y después encontramos escrituras. Si uno de vosotros, hermanos, fuese sorprendido en algún pecado. ¿Sí lo mira ahí? Si alguno de vosotros fuera sorprendido en el pecado, no dice automáticamente se va a ir al infierno. No, no dice eso. Si alguno de vosotros, hermanos, fuera sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Falló, no logró, pero no lo condenes y no lo mandes al infierno. Restáuralo. Restáuralo. Ahí miramos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? Porque la persona se está esforzando, está caminando, está marchando tras el Señor, pero de repente erró. Y allí es donde miramos, ¿verdad? Lo que es el proceso del Señor hacia la santificación. Lo que es la santificación. El Señor le dio gracia a esta mujer y le dio instrucción. Amén. Y nosotros que hemos recibido la gracia del Señor, aquí está la instrucción. Él nos enseña cómo vivir. Nos dice, ¿verdad?, lo que no es aceptable para un hijo de Dios. Porque cada uno de nosotros debemos de llegar a la estatura y a la medida de un varón perfecto, que es Cristo. Amén. Debemos de continuar marchando y caminando. Dios tiene un estándar razonable por el cual hemos de vivir, y eso queda establecido en las escrituras. Amén. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a vivir de acuerdo a esas escrituras. En Judas, podemos ir nomás al versículo 4, ¿verdad? Porque no tiene capítulos, pero Judas, si usted quiere ponerle capítulo, póngale capítulo 1. En Judas 1:4, ¿ya está por ahí? Vamos a leer desde el 3. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Sí lo mira allí? Dice, tenía que escribirles algo acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, contiende, lucha, pelea por la fe que nos fue dada. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, ¿qué dice? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí estamos mirando cómo es, ¿verdad?, de que Dios había enviado su salvación, ¿verdad? Cómo Dios ha establecido que debemos de nosotros de aprovechar la gracia que se nos ha mostrado, ser agradecidos, reconocer y entender que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Y cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad?, estamos viendo al Señor tristemente, después entran hombres que quieren corromper la libertad que tenemos en Cristo. Quieren corromper y quieren echarnos a perder. Por eso es que de repente algunas personas, cuando miran la escritura, que dicen ¿verdad?, que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Y algunos preguntan, sí, pero después de cuántas cervezas es uno borracho. ¿Después de cuántas? Sí, yo sé que dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, pero después de cuántas se considera ya uno borracho. Hombres impíos es lo que son. Sí, es lo que son, hombres impíos queriendo mirar a ver cuánta libertad pueden obtener bajo la gracia. ¿Con cuánto me puedo zafar? ¿Con cuánto me puedo escapar? ¿Cuánto puedo hacer antes
Por eso dice ahí, ¿verdad? Que son hombres impíos, ¿verdad? Que convierten el libertinaje del Señor, la gracia del Señor, en libertinaje. Para darle rienda suelta a su carne, ¿verdad? Usted, déjeme mirarlo ahora. Si podemos ahí continuar leyendo todo esto, ¿verdad? Miramos todo lo que está hablando aquí el libro de Judas. Cuando está hablando aquí de aún hasta de los ángeles, ¿verdad? Del pueblo de Dios. ¿Cómo es que se dice ahí en el versículo 12? Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impudicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, ¿verdad? Si usted continúa ahí, que no, vamos mejor a segunda de Pedro, por causa del tiempo. Usted mira allí, léalo en su casa, por favor, y mire cómo es que estos hombres, ¿verdad? No tienen temor de Dios y lo que quieren es corromper al hombre y llevarlo nuevamente a la esclavitud del pecado. Segunda de Pedro capítulo 2, última escritura. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7, ¿ya lo tiene allí? Dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Amén. Dios sabe, hermano, el que es justo, y Dios sabe el que es injusto. Dios sabe el que verdaderamente está siendo guiado por el Espíritu y el que está siendo guiado por la carne. Y es más, en Efesios, ahí donde estábamos leyendo, ahí nos habla y nos dice, ¿verdad?, cómo nosotros podemos ver quién está siendo guiado por la carne y quién está siendo guiado por el Espíritu. Ahí nos damos cuenta, las escrituras son bien claras y establece, este es el que vive en la carne, este es el que vive en el Espíritu. Usted lo puede ver, ¿verdad? El fruto está allí, por eso dice que el árbol por su fruto lo conoceréis, ¿verdad? Pero continuemos. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, mira ahí el versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian, ¿qué dice? El señorío, desprecian el señorío de Cristo. Lo que quieren es el señorío de su carne, que su carne disfrute, que su carne haga su voluntad. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón en su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, ¿qué dice? Se recrean en sus errores. Mire, recuerda que estamos mirando en Judas que dice hombres impíos que han entrado encubiertamente. Amén. Hombres impíos, hermano, usted tiene que tener cuidado con quién usted está hablando. Si alguien le está diciendo, no, brother, no te preocupes, truénate uno de estos. Con esto vas a sentir la paz. No, hombre, brother, vente, mira, tómate una cervecita. No, hombre, si el Señor en las bodas de Canaán convirtió el agua en vino. Hello. Son astutos. Y diría uno, bueno, espérame, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Ahí es donde comienza usted a mirar y debe de usted estar escudriñando. Y como dice la palabra, tiene que estar probando los espíritus a ver si son de Dios. Porque hay muchos que quieren corromper y quieren llevarlo nuevamente a la esclavitud de la cual ya fueron libres. Por eso dice así: aquellos que mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, mire,
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mire lo que está haciendo aquí, lo que dice. A los que, dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Habían huido del error, habían huido del pecado, pero ahora son nuevamente engañados y seducidos. Les prometen libertad. No, eso es legalismo. Y es simple y sencillamente el estándar de Dios para el cristiano: vivir en santidad, vivir en pureza, vivir apartado de la maldad. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí lo mira allí? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora note por favor que habla de dos estados: el primero y el postrer. Amén. Pero mire cómo dice ahí nuevamente el 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que usted siente, con lo que usted cree, con lo que otras personas le dicen. El Señor nos ha llamado a nosotros a vivir en santidad para Él. Sí, de que somos libres de la ley, de guardar esos 613 leyes mosaicas, no significa que tenemos una licencia para ir y pecar y hacer todo lo que queremos. No significa eso. Simple y sencillamente significa que la salvación que Él nos ha dado, nos la ha entregado por gracia. Pero ahora que estamos en Cristo, el Espíritu Santo viene y nos da poder, nos da amor y nos da deseos de vivir una vida santa y agradable para Él. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar por lo que la gente dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque hemos escapado por el conocimiento del Señor, enredándose otra vez en ellas, son vencidas y su postrer estado viene a ser peor que el primero, hermano. ¿Y qué tan cierto es eso? Yo no sé si usted ha conocido gente que se ha apartado de Cristo, pero hermano, su estado postrer viene a ser peor que el primero. Hacen cosas más viles, hacen cosas más espantosas cuando una persona se aparta de Cristo, ¿verdad? Dice 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse otra vez del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La gracia del Señor nos ha alcanzado para salvación. Amén. Nos ha alcanzado para salvación. No nos lo merecíamos, pero por la fe en Jesucristo recibimos esta salvación tan grande, entrada al reino de los cielos. Y ahora nosotros, ¿verdad?, que estamos en esta libertad, que no hay una condenación para los que están en Cristo Jesús, y para los que viven y son guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, van a vivir de acuerdo a la voluntad y a la dirección del Señor. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie conmigo.
Y le quiero pedir que pasemos un momento, hermanos, a este altar. Vamos a pasar y vamos a pedirle al Señor que permitamos nosotros, o mejor dicho, vamos a pedirle al Señor que continúe guiándonos con su Espíritu Santo. Y recuerde que cuando está hablando de que hay una lucha entre la carne y el espíritu, cada uno de nosotros vamos a decidir a quién vamos a escuchar. Nosotros vamos a decidir si obedecer a la carne o obedecer al espíritu. Esa lucha interna es una lucha que cada cristiano tiene. Pero entre más le decimos sí al espíritu y no a la carne, más se fortalece nuestro espíritu, más se fortalece nuestra alma. Y el día de hoy, tú y yo podemos venir a este altar y pedirle al Señor que nos continúe instruyendo y guiando, que Él sea el que nos enseñe qué cosas estamos errando. Si hay cosas en las cuales necesitamos perfeccionar o mejorar, que sea Él el que nos instruya, que sea Él el que nos hable y que sea Él el que esté transformando nuestro ser. Esta salvación es por gracia. Es por gracia, porque nunca seremos perfectos. Nunca podremos hacer y cumplir todo lo que la ley exigía. Pero ahora, por la gracia del Señor, hemos recibido salvación. Hemos experimentado el perdón. Y ahora el Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado sobre nuestra vida, el Espíritu Santo es el que ha sellado tu corazón. Ahora el Espíritu Santo de Dios te está recordando la palabra. El Espíritu Santo de Dios te está guiando hacia la verdad y hacia la justicia. Pero obedécele, síguele. No te dejes guiar por la carne. Tu carne tiene deseos. El Espíritu Santo tiene deseos. Por eso dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Decide decirle no a tu carne. Que la gracia de Dios en tu vida sea de bendición. Que la gracia de Dios en tu vida sea para que tú la aproveches y puedas vivir tu vida buscando agradar a Dios. Que tu vida sea dirigida por el Espíritu Santo. Que sea Él. Que sea Él